Crímenes imperfectos, Australia. Es la noche del jueves 8 de septiembre de 1988. Apenas 2 años después de que los titulares conmovieran a Australia con la terrible violación y el asesinato de la enfermera de Sydney y reina de la belleza Anita Covey. Ahora, a pocos kilómetros del lugar de aquel crimen espantoso, otra joven está a punto de ser violada y asesinada. Y los medios de comunicación pronto desvelarán la increíble noticia de que entre los acusados de asesinato hay un chico de 14 años. Un asesinato estremecedor, la muerte de Janine Balding. El tranquilo distrito de Riverina, en la sureña Nueva Gales del Sur, está a cientos de kilómetros y en nada se parece a las peligrosas calles de Sydney. Es en un rancho de la zona donde se cría Beverly Norton en los años 50. Bev, como la llaman, ha cumplido los 16 cuando conoce a un joven carpintero, Kerry Balding. Kerry, su abuela y su tía vivían al lado, entre la casa donde vivía la tía Lola y la de sus abuelos, y luego estaba la nuestra. El amor aflora con el tiempo y 5 años más tarde se casan, poco después de que Bev cumpla 21 años. La pareja compra una casa en la ciudad de Wagga Wagga, donde Kerry monta un negocio de carpintería para obra y engendran a su primera hija, Caroline. Más tarde, en 1967, nace su segunda hija, Janine. Era una niña llena de vida, que había sabido defenderse bien mientras crecía y que tenía unos cuantos amigos, no muchos, pero lo suficientes, y era buena amiga de quien quisiera ser su amiga. Recuerdo una vez en Canberra, cuando quedó atrapada entre 2 camas, porque siempre curioseaba a gatas por todas partes. Solíamos ir de fin de semana con papá y mamá, o con la madre de Bev. Y ella era la traviesa, la alegría de la casa. Su hermana Gail nace 4 años más tarde y finalmente un hijo, David, nace cuando Janine tiene 10 años. Hay varias fotos de ellos en el patio de atrás jugueteando con nuestros hijos. Era una joven hermosa con una bella melena rubia y con una sonrisa permanente. Siempre estaba dispuesta a ayudar. Si querías hacer algo, ella siempre se ofrecía a hacer cosas. Siempre tenía una buena actitud. Dejó la escuela al terminar el 10º año, una vez completado el graduado escolar, y anhelaba ir a Sydney. Su hermana mayor vivía allí entonces, así que decidimos que ya que la hermana estaba en Sydney, ella también pudiera ir, pero no sin antes tener trabajo. Janine trabaja en un banco de la ciudad, y ella y su hermana comparten un piso que la familia posee como segunda residencia en Cronulla, un barrio costero en la zona sur de Sydney. En 1987 conoce al bombero Steve Moran y en abril de 1988 se comprometen. La pareja hace sus planes de vida después de la boda. Le hacía mucha ilusión ser esposa y madre, sí, estoy segura. Era muy amable con la gente que tenía hijos pequeños. Algunos de sus amigos tenían hijos y a ella le encantaba ayudarles cuando podía. Siempre se portó muy bien con David. Le cuidó miles de veces. El miércoles 7 de septiembre de 1988, Janine pasa la noche con su prometido Steve en su casa de Sutherland. A la mañana siguiente, en vez de conducir hasta Cronulla, Janine toma la fatídica decisión de aparcar en la estación de ferrocarriles de Sutherland e ir a trabajar en tren al banco de la ciudad.
La estación central es un animado centro de actividad para turistas y viajeros frecuentes. Y atrae también a adolescentes sin techo, que se cuelan en los trenes en busca de un lugar seco donde dormir. Algunos jóvenes indigentes suelen huir de sus casas, de familias desestructuradas, mientras que otros son simplemente rebeldes inadaptados a la sociedad que rechazan toda autoridad. Muchos acaban delinquiendo, pero sin importar la gravedad de sus delitos, la sociedad aún aguarda la esperanza de rehabilitarlos. Para darles una segunda oportunidad como adultos, la ley protege su identidad. No podemos mencionar 3 de los nombres de los niños implicados en esta historia, y se llamarán simplemente M, W y B. M es un joven de 16 años cuyos delitos anteriores incluyen incendios provocados, robo y asalto de coches. Merodea por la estación central aquel jueves, 8 de septiembre de 1988, cuando se encuentra con Steven Wayne Jamison. Hola. Hola. ¿Qué miras? ¿A ti qué te pasa, tío? ¿Por qué me miras? Piérdete. Sigue andando, capullo. 4 ojos, gilipollas. Jamison tiene 21 años y le llaman tapón por su físico raquítico. Un cuerpo dañado por el alcohol que su madre consumía estando embarazada. Vámonos de aquí antes de que me cabree. A los 11 años se fuga de su casa y vive en la calle. Acumula un historial delictivo notable alineado con penas por agresión sexual, robo y graves lesiones. Tapón. Hola, chaval. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo va todo? Bien, tío. Me alegro de verte. Colega. ¿Cómo va la cosa, tíos? Al tapón y M se les acerca el joven de 15 años W, que está bajo la custodia del Estado desde los 5. Ha preferido la vida dura de las calles en repetidas ocasiones cuando se le ha ofrecido la posibilidad de una vida normal en casas de acogida. Su historial policial ya incluye cargos por robo y agresión sexual. En esos momentos está saliendo con una chica psíquicamente retardada llamada Carol Ann Narrow. Carol. ¿Dónde estabas? En ningún sitio. Te he visto hablando con un tipo antes. Acaba de llegar a Sydney después de escapar de su casa en el campo. ¿Qué? ¿Estás saliendo con otro? No. No estaría bien. Qué pérdida de tiempo. El último en unirse al grupo es B. Es un delincuente de 14 años que vive en la calle desde que tenía 9. ¿Qué te trae por aquí, chavalate? Nada, en realidad. ¿Sí? Mientras que aquella era la primera vez que se encontraban todos, B y M se conocían desde hacía unos días. Se conocieron en la calle. Bueno, ¿qué haremos? Es fundamental hacerse un sitio en el orden jerárquico. Dureza equivale a supervivencia. Ya sabemos cómo funcionan los críos, haciéndose el gallito diciendo, yo he hecho esto o aquello. ¿Ah, sí? No está mal. Pero es M quien incita al grupo a un nuevo nivel de depravación, cuando de pronto propone un reto escalofriante. ¿Y si pillamos a una pava y la violamos? Sí, hagámoslo, tío. Yo te ayudo. ¿Y vosotros qué decís, chicos? Sí. Tapón, colegas. ¿Os apuntáis? Bien, pues ya está. Hagámoslo, chicos. Aquella tarde, la panda se monta en un tren de cercanías hacia el sur de Sutherland. En el tren son un espectáculo para los pasajeros, haciéndose notar y siendo increíblemente maleducados, escandalosos y folloneros. Y Jamison, especialmente, tenía una revista porno y hacía comentarios de mal gusto y se metía con una de las pasajeras. La conducta despreciable de Jamison en el tren queda grabada en la memoria de la viajera, que más adelante le identificará claramente. Es un alivio para los pasajeros del vagón cuando la panda finalmente se baja en la estación de Sutherland. En las horas siguientes, 2 mujeres jóvenes se enfrentarán a su destino. Una escapará milagrosamente, mientras que la otra será víctima de un ataque absurdo y bárbaro.
Es la tarde-noche del jueves 8 de septiembre de 1988 y una banda de adolescentes matones merodea por el parking de la estación de trenes de Sutherland al sur de Sídney. La técnica de laboratorio de 19 años Christine Moberly sale de la estación de camino a casa. Empecé a andar hacia mi coche. Mi coche era uno de los primeros. Era el primero estacionado en el parking. Y mientras andaba hacia el coche, vi aquel grupo de chicos. Y pensé, parece un poco sospechoso. No es que supiera que iba a suceder algo, pero lo cierto es que cuando te cruzas con un grupo a veces te sientes un poco amenazada, supongo. Y preparé las llaves con la idea de que si pasaba algo, me metería rápido en el coche. Mirad esa. ¿Qué os parece? Me metí rápido en el coche y se acercó a la ventanilla a preguntar: ¿Qué hora es? Las 5:15. ¿Tienes cigarrillos? No, lo siento, no fumo. ¿Me das pasta? Y sacó una navaja. Y yo pensé, madre mía. Zorra estúpida. Angustiada y temblando, Christine llega a casa e inmediatamente le cuenta lo sucedido a su novio Barry. Aunque está convaleciente con una pierna rota, deciden ir directamente a la policía. El agente de servicio en la comisaría de Sutherland toma nota de los detalles del incidente, pero no lo considera lo bastante grave para mandar un coche patrulla. Janine Balding ha terminado de trabajar puntualmente y coge su tren habitual que llega a Sutherland sobre las 6 de la tarde. Camina cuesta abajo hacia el coche cuando el grupo la ve. Oye, ¿qué hora es? Christine y Barry vuelven a casa después de pasar por la comisaría y deciden comprobar si la panda sigue acosando a personas. Les ven junto a una joven a la que claramente están intimidando. Barry, con la pierna rota, no puede hacer gran cosa, pero al menos tienen algo más contundente que contar a la policía. ¿Tienes cigarrillos? No, lo siento. ¿Tienes pasta? No para ti. ¡Calla! M saca un cuchillo y amenaza con rajarle la cara si no hace lo que le dicen. Entonces salta la alarma y M le arrebata las llaves. Corrí hacia adentro, entrando a empujones entre la gente, y les expliqué: hay una mujer, los mismos jóvenes están allí, tienen que ir. Pero lamentablemente la policía se equivocó de aparcamiento, fueron al del otro lado de la vía. Hay muchas zonas de parking en la estación de Sutherland, como sabe la gente que vive allí, y no fueron al aparcamiento donde Christine había visto a Janine, y aún me parece que cometieron un error. La policía patrulla luego por el otro parking, pero no ve nada sospechoso. No hay ninguna banda ni nada que indique que hayan secuestrado a una mujer joven. A la mañana siguiente, una patrulla conduce por la autopista F4 y se detiene para investigar un vehículo abandonado. En el interior descubren ropa interior y a poca distancia, un bolso. Y el detective sargento Dick Kornacki llegó. Echó un vistazo y organizó una búsqueda por la zona donde empezaron a encontrar otros objetos que pertenecían a Janine Balding.
La policía descubrió más tarde que Janine no había ido a trabajar y que su prometido Steve no la había visto desde la mañana anterior. Su hermana Caroline, que se había ido tarde aquella noche a dormir a casa de su novio, pensó que Janine estaría durmiendo en su cuarto. Al comprobar el piso en Cronulla, confirman que no ha estado en casa. La policía llama entonces a la familia de Janine en Wagga Wagga. Y nos cuentan que han hallado el coche de Janine. Y yo no sabía que estuviera desaparecido. Pero dicen, no encontramos a Janine. Y digo, bueno, estará por ahí, en alguna parte. Y explican que el coche estaba en Penrith. En cuanto escuché eso, caí en la cuenta. Janine no iría nunca a ese lugar. Y cuando regresó, entró por la puerta y vi la expresión de su cara. Supe que había pasado algo. Lo supe nada más ver la expresión de su cara. Para Beth el tiempo se para, mientras la policía sigue llamando con noticias cada 10 o 15 minutos. Nos llamaban constantemente para informarnos de lo que sucedía a cada momento. La búsqueda está coordinada por el detective sargento Kevin Rowie, el agente que condujo la investigación en el asesinato de Anita Cobby. El centro de acogida para jóvenes Cobham, en la zona oeste de Sydney, es uno de los muchos centros que ofrecen ayuda básica para adolescentes sin techo. Es aquí, la tarde después del secuestro de Janine, donde M y B confiesan a una trabajadora social que han robado un coche. Avisan a la policía y durante el interrogatorio los chicos de repente hablan de un cuchillo de empuñadura amarilla. Y comenzaron a decir, sabemos cosas sobre la chica a la que han secuestrado y matado, sabemos cosas y podemos ayudar. Así que lo intentan, supongo que porque les han arrestado por haber robado un coche, intentan buscar algún tipo de ayuda que les permita salir del paso y se ofrecen a contar la historia. Cuando hablé con él me dijo que no estaba seguro si estaba muerta. No sabía si Janine estaba muerta o no. Y como mi primer deber es preservar la vida, le pedí que me llevara al sitio donde había sucedido. Y entonces nos llevó a la presa, en Minchinbury. Y nos condujo justo hasta el lugar donde Janine estaba flotando en la presa. Debía de ser medianoche. Sobre la medianoche, M y B conducen a dos agentes de policía hasta una presa en un prado junto a la autopista en Minchinbury, al oeste de Sydney. Y se pueden imaginar la escena. En un lugar apartado y oscuro, junto a la carretera, primero la presa y luego de sopetón el cuerpo de Janine flotando en el agua. A las 3:45 de la madrugada, el detective Rowie llama a Beth y Kerry y con mucho tacto les da la terrible noticia. Fue un golpe tan espantoso. Y por supuesto yo quería ir a verla, asegurarme de que fuera ella. Fue lo primero que quise hacer, pensé, y le dije a Kerry, hay que ir y verla, comprobar que sea ella. Es el inicio de unos años largos y arduos, durante los que esta amable mujer de campo sacará todas sus fuerzas para que se haga justicia con su hija. Creo que las madres son muy fuertes. Creo que las madres a menudo son más fuertes que los padres. Creo que Beth era una señora adorable que vivía en el campo junto a una familia adorable que nunca había tenido problemas con la policía. Creo que ni siquiera le pusieron nunca una multa de tráfico, pero que de golpe se ve enfrentada a la peor de las situaciones que nadie sería capaz de imaginar y le hicieron frente con una fortaleza tal.
El cadáver de Janine es trasladado a un depósito cercano, donde el patólogo forense Peter Ellis lo examina. En mi opinión, murió ahogada, a juzgar por el fluido mugriento y sucio que presentaba tanto en la boca como en la garganta e incluso en los pulmones. Era evidente que había inhalado un fluido sucio que coincidía con el tipo de fluido que había en la presa donde fue encontrada. Nos llevaron hasta allí. Nos enseñaron la verja por encima de la cual arrojaron a Janine. Allí fue donde se la rompió. Se rompió la muñeca, creo que era. ¿La tienes, tío? Sí. 1, 2, 3. Beth y Kerry Balding identificaron formalmente el cuerpo de su hija. Amigos y familiares acompañaron su sentimiento. Y al menos una pareja que comprendía su dolor, Grace y Gary Lynch, los padres de la enfermera asesinada Anita Covey, les contactaron ofreciendo su consuelo y asesoramiento. Sabías que ellos habían sentido lo que nosotros sentíamos, mientras que el resto de personas que decían, lo siento o sé cómo te sientes, en verdad no saben lo que estás pasando. Si jamás has sentido un dolor igual, es imposible saber cómo es. Es increíble. Los Lynch también les dan consejos sobre cómo sobrellevar la complejidad y el periodo insoportable del sistema judicial. Nunca había estado en un tribunal en la vida, y tampoco Kerry. Y para nosotros entrar en una sala era algo muy fuerte, y ellos nos orientaron en algunos aspectos de lo que sucedería. Creo que fue Grace, quizás Gary, quien me dio el coraje de hablar, porque él hablaba. Siempre me pareció que él decía tantas cosas hermosas de Anita, y esa fue una de las razones por las que pensé, si él puede, yo también puedo, y debo hacerlo. Después de guiar a la policía hasta el lugar del crimen, M y B fueron arrestados. Luego ellos acusaron a W y a Carol Ann Arrow, que fueron localizados poco después. Carol Arrow, de 18 años, y un chico de 15 años fueron arrestados anoche e imputados junto a los otros 3 adolescentes del asesinato y violación de Janine Balding. Posteriormente, un detective localiza a Jamison en la Costa del Oro. El joven de 22 años se alojó una semana en un albergue de Southport antes de ser expulsado por embriaguez. Pocos minutos después de abandonar el lugar, un trabajador del albergue escuchó la descripción por la radio y llamó a la policía, que detuvo a Jamison en la playa de Southport. Jamison confiesa inmediatamente haber estado presente, pero niega haber participado en el asesinato. De hecho, todos los miembros del grupo niegan haber matado a Janine y todos dan una versión diferente de los hechos. Los 5 son acusados de robo, secuestro, agresión sexual y asesinato. Soy inocente. La investigación del asesinato probará ser totalmente novedosa. Será una de las primeras veces que se presenten ante un jurado pruebas de ADN situando a un sospechoso en la escena del crimen. Y en la sala también será donde Beth Balding escuche finalmente todos los detalles del terrible calvario de su hija. ¡Calla! ¡Cállate, zorra! ¡Haz que se calle! La banda que raptó a Janine Balding es arrestada. La policía se dispone a recoger declaraciones de testigos y a recopilar pruebas para el juicio. Necesitará demostrar los cargos de violación y asesinato. Una de las dificultades es desvelar la verdad entre todas las mentiras que se han dicho.
En sus primeras declaraciones, todos los niños dijeron la verdad sobre lo sucedido, pero todos culparon a un tal Scott Agius, que era otro chaval de la calle. Pero la policía averiguó que Scott Agius no solo no estaba allí, sino que además tenía una coartada perfecta. Estaba con un trabajador social en aquellos momentos. La versión que daban consistía en involucrar a otras personas y ellos hablaban en tercera persona, es decir, lo que describían como sus propios actos finalmente lo atribuían a otras personas, como si intentaran distanciarse de ellos mismos. Christine Moberly testifica ante la policía y reconoce a M como uno de los jóvenes que la había acosado en la zona de estacionamiento y a quien posteriormente vio intimidando a Janine. ¿Tienes hora? Las 5:15. El agente de policía no dejaba de repetir: asegúrese bien de mirar a todos los sospechosos, porque veía que cada vez que miraba a uno o dos, volvía atrás, 1 y 2 y volvía a él. Supe nada más entrar en aquel cuarto quién era. Nos hallamos también en la era de la tecnología por ADN. Los acusados aportan muestras que son enviadas a analizar al Reino Unido. Los resultados demuestran sin lugar a dudas que B ha agredido sexualmente a Janine. Así lo relacionaron con el caso, incluso si seguía contando una letanía de mentiras, sosteniendo que era esa otra gente con la que no tenía nada que ver. Pero ahí estaba la prueba, teníamos el ADN que le identificaba. La policía también localizó al propietario de una tienda de objetos de segunda mano del ejército que recordaba con claridad a M y B, y que confirmó haberles vendido el cuchillo con empuñadura amarilla. Una muestra clara de las huellas dactilares de W se identifica en el volante del coche de Janine. Una verificación del extracto bancario de Janine revela que su tarjeta ha sido usada en un cajero automático de Mount Druitt, cerca de Minchinbury, después del asesinato. Un hombre que conocía a M acude a la policía y cuenta haber hablado con M y ver al grupo en las tiendas de Mount Druitt. La ropa que llevaban estaba completamente sucia. Muchos tenían barro en las manos, algunos en la cara. Uno tenía el pelo totalmente apelmazado y mugriento, la cara sucia, los pies. De hecho, todos tenían los pies sucios porque les vi entrar en una tienda y comprarse unas sandalias. Tenían barro entre los dedos de los pies, iban sucios de los pies a la cabeza. Los detectives descubrieron que W había regalado el reloj de Janine a Carol Ann. Un vendedor de una joyería aparece con uno de los anillos de Janine. M fue a una cabina y llamó a un hombre al que solo conocía por su apodo de Goldfinger, al que ofreció vender las joyas de Janine que había robado, incluidos los anillos. Contó que la noche que se vieron, cuando le vendió el anillo, llevaba las piernas y los pantalones sucios de barro. Y que aún estaba húmedo, que no era un barro seco. Meses más tarde, recopiladas todas las pruebas, se celebra la audiencia para la apertura del juicio. Beth ha decidido asistir cada día a los procedimientos judiciales. Decidí ir. Quería saber qué le había sucedido a Janine, porque era la clase de persona que venía a casa a contarme todo lo que le pasaba. Y esa fue una de las razones por las que creí que debía conocer todos los detalles de lo sucedido, sin importar lo atroces que fueran. Durante la audiencia de apertura del juicio, ella y Kerry ven por primera vez a los acusados del asesinato de su hija. Diría que lo primero que me sorprendió fue lo jóvenes que eran. Me dejó estupefacta pensar que chicos tan jóvenes podían haber hecho aquello a Janine. Me costaba creer que aquellos chavales fueran capaces de hacer lo que hicieron. Se leen en voz alta las acusaciones por secuestro, robo, agresión sexual y asesinato. Seguidamente empieza el juicio con la presentación de las pruebas. Ahora, por primera vez, Beverly y el resto de Australia escucha todos los detalles del calvario de Janine.
Mientras Christine Moberly y su novio regresan a comisaría para informar de que una mujer está siendo acosada, la banda de chicos obliga a Janine a entrar en el asiento posterior del vehículo. ¡Cállate, zorra! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Socorro! ¡Socorro! Vamos, tío, larguémonos de aquí. ¡Arranca! Pirémonos de este lugar. ¡Calla! W se pone al volante y se aleja. Mientras conducen atravesando la ciudad hacia el oeste en dirección a los barrios del extrarradio, la banda comienza una agresión sexual sostenida y salvaje. ¡Calla! La distancia que separa Sutherland de Michimbury es considerable. Desde los barrios del sur a los del oeste de Sydney hay 40 minutos o una hora. ¡Calla! ¡Calla! Ella gritaba, lloraba e imploraba que la dejaran en paz. ¡Fóllatela! ¡Fóllatela! ¡Metédsela, colegas! En el asiento trasero del coche fue violada por M y violada por B. ¡Vamos, tapón! Solo hay que imaginarse el horror que tuvo que sufrir sin poder defenderse en el asiento posterior de su coche, siendo agredida sexualmente por al menos 3 hombres y con una chica sentada en el puesto del copiloto. ¡Ponle un calcetín! Y parece increíble que en el asiento de delante hubiera una joven que permitiera que todo aquello pasara en el asiento de atrás. Vamos, chicos, dadle lo que se merece. En algún momento durante el trayecto, en mitad de todo aquel sufrimiento, llega el momento más aterrador: la constatación de que piensan matarla. Es una observación fría y simple de uno de los miembros del grupo. ¿Sabéis qué, chicos? Creo que es una noche ideal para un asesinato. Sí, una noche ideal para un asesinato. Están en la autopista F4 atravesando los campos de Michimbury cuando W detiene el coche. Este sitio es bueno, ¿no? ¡Agárrale las piernas! ¡Agárrale las piernas, tío! ¡Agárrala! ¡Soltadme! ¡No! ¡Cállate! Y luego la sacaron a la oscuridad detrás del coche, donde de nuevo empezaron a agredirla sexualmente detrás del coche. ¡Que te calles la boca! ¡Calla! ¡Cállate, joder! Terror en estado puro, terror absoluto. Trae una cuerda, tío. Vamos, chaval. Date prisa. Luego la ataron en posición fetal, la arrastraron por encima de la valla, a través de los matorrales hasta la presa. Arrojémosla a la de 3. 1, 2, 3. Y luego, al menos 2 de ellos, diría, entraron en la presa con ella. ¡Remátala, tío! ¡Remátala! No quiero oír ni un solo grito más. Cuando supimos que la habían ahogado en una presa, lo primero que se te ocurre es una gran presa profunda, pero no era más profunda que una piscina. ¿Sí? ¿Está muerta, colega? Sí. Y le hundieron la cara en las algas, en el barro al fondo de la presa, y la mano le quedó atrapada en un trozo de alga. Cuando se da a conocer todo el horror de la agresión durante el juicio, los chicos siguen sin mostrar remordimiento alguno. Se levantaron y se giraron para burlarse y reírse de nosotros y de los padres. Estaban sentados tan cerca. Fue algo repugnante, me puse enfermo. Después del asesinato, la banda roba las joyas de Janine y coge su tarjeta de crédito del bolso junto con el número PIN que tenía escrito en un papelito. Suben al coche y se marchan. Pero pocos kilómetros después tienen una avería. Lo abandonan al margen de la autopista y caminan hacia el suburbio de Mount Druitt. Tras sacar dinero de su cuenta bancaria y vender uno de los anillos, cogen el tren hacia el centro de la ciudad, donde se separan. M y B confiesan su crimen a otro niño de la calle. B y M se dirigen a Hyde Park, un lugar donde suelen pasar la noche.
donde se encuentran con una chica que conocen, Elizabeth, y fanfarronean. Hemos hecho un crimen de los gordos. M y B duermen un poco antes de dejar a Elizabeth y subirse a un tren en dirección norte a la costa central. Al apearse en East Gosford, tiran las tarjetas de Janine en unos matorrales. Luego roban un coche y conducen hacia el centro Cobham para jóvenes al oeste de Sydney, donde llaman a la policía. Las pruebas contra la panda son contundentes y los 5 serán sometidos a juicio. Unos meses más tarde, el juicio está en marcha cuando el grupo declara que su cómplice no era Jamison el Tapón, sino otro chico de la calle llamado Wells el Tapón. Eso basta para suspender el proceso mientras el juez ordena la búsqueda policial de Wells. Para Bev, el juicio fallido es otro misterio en un sistema legal tan perplejo. El primer juicio de la banda acusada de violar y asesinar a Janine Balding ha sido suspendido. El grupo ha inculpado a otro joven de la calle llamado Wells el Tapón, y la policía ha de localizarle. Esta extraordinaria declaración aparece tras 3 semanas de pruebas y considerando que los 3 jóvenes se sientan cada día juntos en el banquillo de los acusados. Lo sentimos mucho por la familia Balding. Es una gran desgracia. Creemos que todo esto es una gran vergüenza. Bev, lidiando aún con su dolor, debe esperar meses hasta el siguiente juicio. Mientras ella asiste casi todos los días a las sesiones del tribunal en Sydney, su hijo de 10 años, David, está en casa con Kerry. Todos tenían que cuidarse de sí mismos, mientras Bev estaba aquí cuidando de Janine, como creía, y el pequeño David estaba triste. Estaba muy conmovido por lo que le había sucedido a su hermana, cómo el sistema jurídico lo estaba abordando, y tan aterrado por las noches que no podía dormir con la ventana abierta. Lo cierto es que ha sido duro, muy duro, muy duro. Tienes 10 años y no entiendes realmente lo que sucede. Bueno, teníamos muchos amigos. Nos ayudaron mucho. La madre de Bev, el padrastro, mi madre que estaba en Sydney entonces. Tuvimos que seguir adelante. Lo único que podíamos hacer. Nada más. Preocuparnos por Caroline, Gail y David. Pero nada más. Probablemente por eso pasaba tanto tiempo en el trabajo. Tienes hijos pequeños que necesitan tu atención. No quieres desatenderles, pero naturalmente hacer todo aquello a la vez. Hay que imaginar la enorme presión que suponía para él. Pero aún así lo lograron. Y lo hicieron con mucha determinación. Antes de poder celebrar un segundo juicio, se retiran los cargos por asesinato presentados contra W. La acusación acepta que se había quedado en el coche con Caroline Arrow mientras mataban a Janine. Se declara culpable de violación, secuestro y robo y es sentenciado a 10 años de cárcel. Los cargos contra Caroline Arrow se retiran a causa de su profunda discapacidad intelectual. La policía localiza a Wells el Tapón, y él es uno de los primeros en aportar pruebas cuando se inicia el segundo juicio en mayo de 1990. Descubrieron que Wells tenía muchos trastornos mentales. Él mismo se confesaba siervo de Satán y creía tenerlo sentado en un hombro. Bien, pues divirtámonos un rato. Mientras que la participación de Wells es una mentira evidente, la presencia de Jamison el Tapón en el asesinato es confirmada con el testimonio de 3 testigos distintos. Matt Simmons testifica durante el juicio recordar con claridad haber visto a Jamison con M en Mount Druitt la noche del crimen. Hubo que celebrar otro juicio porque aquel animal negaba haberlo hecho, pero seguro que era él. Nadie más tiene ese aspecto. Otro testigo es la mujer a la que Jamison había asediado en el tren hacia Sutherland. Y entonces le reconoció en una foto y exclamó: ese era el chico que vi en el tren. Eso lo relaciona con B y con el resto del tren. Además, existía la declaración de uno de los compañeros de celda de Jamison ante el cual había alardeado del crimen.
El preso subió al estrado y declaró que no tenía nada que esconder, que se estaba muriendo y que quería salir, y explicó que Jameson le había contado haber matado a Janine y que volvería a hacerlo. A continuación, la defensa llama a declarar a psicólogos que certifican que los chicos están intelectualmente incapacitados, incluido M, que según algunos detectives es el líder de la panda. Le sometieron a un test de inteligencia y presentaron resultados bajos. Y el psicólogo que lo hizo explicó que solo podía haber desviaciones de 5 puntos. Pero antes de dictar sentencia, M, a través de su abogado, solicitó hacer otro test de inteligencia y estaba muy por encima de la media. Así que los 5 puntos de desviación resultaron al final ser al menos 40 puntos. Después de 4 semanas de juicio, el jurado se retira a deliberar su veredicto. E incluso entonces, la panda no muestra remordimientos. Se reían y hacían bromas todo el rato, con risitas. Hacían señas a la prensa sentada en los bancos y algunos de los periodistas les respondían cuando el jurado no estaba presente, diciéndoles: «Os condenarán, no saldréis de esta». La sala del tribunal estalla cuando Jamison el Tapón, M y B son declarados culpables de secuestro, agresión sexual, robo y asesinato. Justice Newman explicó al tribunal que el asesinato de Janine Balding era tan grave que los 3 prisioneros, a pesar de su edad, no deberían jamás salir de la cárcel. ¿Qué opina que se merecen? La pena capital, naturalmente. Tienen suerte de no vivir en un país donde haya pena capital. Tienen suerte. Espero que no lo suelten nunca y espero que sufran tanto como hicieron sufrir a Janine. Aún guardo esta tarjeta del Día del Padre que Janine me dio un año. Pasar por todas aquellas audiencias judiciales y luego finalmente escuchar el veredicto de culpabilidad del jurado, de algún modo justifica las muchas horas invertidas en este caso. Fue una investigación sumamente complicada en muchos sentidos. Con una sentencia de cadena perpetua para los 3, Justice Newman define el crimen como uno de los más atroces jamás cometidos en Nueva Gales del Sur. Recomienda que nunca sean puestos en libertad. Diversas apelaciones de Jamison, M y B fueron desestimadas, y también se rechazó un permiso especial para que Jamison apelara al Tribunal Supremo. En todos los largos procesos de apelación, Bev está presente en cada audiencia. Luego, años más tarde, aparece una laguna jurídica que favorecería su liberación. Pero se aprueba una legislación especial para garantizar que los 3, y otros como ellos, pasen el resto de sus vidas entre rejas. Si algún día salen, no habrá escondite posible. Porque les encontraré. Los detectives se desvivieron por nosotros. Al más ínfimo detalle, nos informaban. Llamaban y nos informaban. Sí, la policía de homicidios fue fabulosa. Prácticamente nos hemos hecho amigos de algunos. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo felicitaciones de Navidad y alguna llamada de vez en cuando. Se portaron maravillosamente. Fueron muy amables y considerados y nos ayudaron en cuanto pudieron. Y la verdad es que eso sirvió de mucho. Como detective inexperto implicado en aquel caso, tuve la gran suerte de contar con la presencia de detectives con muchísima experiencia y aprendí una barbaridad de todo aquello y muchas cosas que me contaban o que yo veía mientras trabajaban. Profesionales excelentes del calibre de Graham Rosetta, Kevin Rewy, John Carroll, Warwick Lani, Tom Sharp. Son detectives legendarios que nos han acompañado durante años. Mientras que 3 de los chicos fueron condenados a cadena perpetua, W cumplió solo 7 años de los 10 antes de ser soltado bajo libertad condicional en 1996. Luego robó, violó y agredió sexualmente al menos a otras 4 mujeres en los 2 años siguientes.
Todos los ataques ocurrieron mientras estaba en libertad condicional o en libertad bajo fianza. Creo que sabía mentir muy bien. Había tenido problemas desde muy pequeño. Nos dijeron que había tenido una infancia problemática, pero ¿cuántas personas hay que tienen una infancia traumática y que llevan una vida normal, feliz y sana sin cometer crímenes? Él es una mala persona. Y los miras como niños por su edad, pero son listos y malvados. Conocen el sistema y juegan con él. Juegan a ver qué va a pasar en el juicio. Esta sí que es dura, chicos. Una buena presa. W cumple ahora penas que suman un total de 19 años. Podrá salir de nuevo en libertad condicional en el 2017. Mientras tanto, la repercusión emocional del caso es grandiosa. Christine Moberly siempre se preguntará si podría haber hecho algo más. Oye, ¿tienes hora? Son casi las 6. Pero es que esos tipos quizás estén en la cárcel, pero la cadena perpetua es para nosotros, no para ellos. No era mi hija, no conocía a Janine. Lo que siento no se puede comparar con el dolor del señor y la señora Balding o la familia. Pero es muy duro vivir con ello. Muy duro. Por supuesto que la vida de Christine ha cambiado. Me da mucha pena y lo siento mucho por Christine. En estas circunstancias quizás piense que no hizo suficiente, pero en mi opinión sí que hizo todo lo que pudo. Para la familia Balding y muchos otros parientes y amigos que conocían y amaban a Janine, no hay perdón para asesinos reincidentes. Mataron a Janine sin razón alguna. Ella no les conocía. Era una desconocida y entraron en su vida de repente, en un momento, y cometieron los actos más crueles. Y luego decidieron que podría contárselo a alguien y la mataron. ¡Calla! ¡No! ¡Calla! ¡Por favor! Naturalmente no fue una muerte rápida. Está claro que falleció lentamente con todo lo que le hicieron. Pensar en aquello, en el terror que debió sentir aquella noche. Nunca les perdonaré por lo que hicieron. No podré mientras viva.